Bueno, a este capítulo lo vamos a llamar Los mambises sin machete y la mosca de Hitler. Y es que ciertamente hay que tener en cuenta que aunque esto es una fábula, seguramente esto nunca sucedió. Hay un chiste que dice que cuando Cuba le declaró la guerra a Alemania, Hitler la estuvo buscando en el mapa y no la veía. Y de pronto una mosca salió volando del mapa, que estaba posada en el mapa, y entonces encontró a Cuba. Eso no es otra cosa que un símbolo de la insignificancia internacional real que tiene un país pequeño, en este caso Cuba. Nos duela o no, es así. Así pues, es algo de la historia que los países pequeños significan bien poco y que hay grandes poderes que son los que realmente trazan las líneas generales de la historia y los demás quedan completamente al margen. Cuando momentáneamente Cuba sonó algo, aparentemente a través de Fidel Castro y toda esta leyenda y cosas por el estilo, no fue otra cosa que bajo la sombrilla de la Unión Soviética y del poder soviético que utilizó a Cuba sencillamente como carne de cañón para sus guerras, especialmente en África. Jamás Cuba tuvo otra resonancia que la que esos grandes poderes le permitieron. Lo demás simplemente es pura ilusión. Así pues debemos llevarnos nuevamente a la realidad, disminuir nuestro ego y entender la verdadera importancia que tiene Cuba en el mundo y no la que nosotros ficticiamente creemos darle o queremos darle. Tenemos una tragedia de una dictadura de más de 60 años, pero como nos damos cuenta, a nadie o a casi nadie le importa esa situación, precisamente porque Cuba, más allá de su cercanía a Estados Unidos, no tiene importancia alguna. No tiene materias primas, no tiene riquezas especiales, etcétera, etcétera. Así es que es un país que puesto en otra parte geográfica del mundo, no representaría ni importaría nada a nadie. Si ahora aparentemente importa poco, en otra posición geográfica aún importaría menos. Y esa es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Así pues vemos esta situación de Internet ahora y los grandes combatientes a través de Twitter y los blogs, etcétera, etcétera, que yo llamaría más o menos los mambises sin machete. Y no otra cosa, y perdóname porque yo sé que voy a ofender a mucha gente, pero no hay otra cosa que esto, que no sea real. Es decir, estamos viviendo un mundo ficticio de guerras casi interplanetarias a través de Internet que realmente no representan ni significan absolutamente nada. Y no queremos decir con esto que la lucha ideológica no tenga un alto significado y que no sea extremadamente importante y que la gente que los está haciendo bien no merezca nuestro reconocimiento. En especial estamos en este momento, voy a dirigirme hacia el trabajo de Estado de SAT, que está haciendo un muy buen trabajo en esta dirección y llamando precisamente no a consignas y boberías, sino a puntos de vista concretos, a planes concretos y a proyectos de república concretos. Está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista del análisis histórico previo de la República de Cuba. Excelente trabajo y los felicito. Es decir, hasta ahí nada, no me refiero a ellos con esto de los mambises sin machete. Aunque los mambises sin machete proliferan diariamente en personas que creen que a través de los tweets y las cosas de ese tipo pueden tener un poder especial o están haciendo una gran labor, cosa que, vuelvo a repetir, también puede ser necesaria, altamente necesaria y muy beneficiosa para la causa cubana. Tampoco criticamos eso. Pero tener mucho cuidado de que esta historia de los mambises y machetes no se vuelva algo excepcionalmente sobredimensionado con respecto a la realidad de lo que necesitamos. Así pues, yo creo que doctrinas, teorías bien sólidas y bien concluyentes son necesarias para enfocar el destino de Cuba. Yo he encontrado a este señor, a Marcelo Ulloa, bueno, cualquiera puede tener cualquier opinión sobre él, etcétera, etcétera. Pero esta doctrina de la insubordinación fundante me ha cautivado y yo sencillamente deseo compartirla con ustedes. Voy a poner este pequeño fragmento, pero desearía que todos los que puedan vean el video completo de esta entrevista, que por supuesto tiene muchísimas más y está el libro que quizás se pueda bajar todavía en internet, etcétera, etcétera, y se lo recomiendo a todos. La teoría es cautivante, es un punto de vista completamente válido y no puede desconocerse
por parte de cualquier disidente que sea decente y que quiera realmente la libertad de Cuba. Aquí pues este pequeño fragmento que les voy a poner, vuelvo a repetir, la entrevista tiene 1 hora 42 minutos, no lo voy a poner ni remotamente, no me alcanza el tiempo. Así pues le pondré unos minutos nada más, unos 5 o 6 minutos, y bastarán para que ustedes entiendan el significado de estas cosas. Por el virus neoliberalismo desde un comienzo, y se creyó que integración entre Argentina y Brasil era hacer una especie de zona libre comercio entre Argentina y Brasil, y esto no era la integración. La integración era siguiendo el ejemplo europeo que nace en la década del 50 con la construcción de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, era realizar una industrialización, un plan de industrialización indicativo, donde cada país pudiese tener su propia industria. Pues si no, la industria tiene que concentrarse donde más producción tiene, que es en San Pablo, y se transforma de vuelta en un nuevo centro y una periferia que al final no le sirve ni a uno ni a otro. La situación geopolítica se complica mucho más, ¿no es cierto?, para nosotros por la emergencia, ¿no es cierto?, de China como gran fábrica del mundo, que quiere repetir con nosotros el ejemplo de Inglaterra. Y nosotros tenemos que ser conscientes de elaborar nuestro propio análisis de la historia de Hispanoamérica, y es algo que yo he notado que está totalmente ausente del estudio de este tema en Colombia, en Venezuela, en Perú, donde no se es consciente de que una vez que se rompió con el Imperio Borbón, una vez que terminamos con el collar visible borbónico, pasamos al collar invisible de Gran Bretaña, porque nos incorporamos teóricamente a la División Internacional del Trabajo, que en realidad era incorporarse al Imperio Británico. Nos convertimos en semicolonias, tuvimos bandera, tuvo bandera Colombia, Venezuela, Argentina, himno, ejército para los desfiles, pero simplemente como productora de materias primas, exportando cacao, exportando café, exportando vacas, cueros, cobre, estaño, Bolivia, sin ninguna industrialización. ¿Nos dio crecimiento eso? Sí, nos dio crecimiento, pero no desarrollo. Nos dio crecimiento, pero no desarrollo, porque los precios de las materias primas es extremadamente cambiable en el mercado internacional. El café costaba mucho y después costaba poco. Y entonces tuvimos un aparente auge, porque había que crear la infraestructura para poder exportar estos productos, pero ese modelo tuvo un límite, y cuando ese límite se alcanzó, nos quedamos igual que como al principio, como países subdesarrollados. Y ahí está el caso de Colombia, ahí está el caso de Venezuela, el caso de Argentina, ¿no es cierto? En menor medida el caso de Brasil, que es el que más logró industrializarse, ¿no es cierto? Creyendo todavía a Colombia, creyendo todavía a Venezuela, aunque tienen dos modelos políticos distintos que pueden salir de su desarrollo a partir del libre comercio. ¿Está? Y bueno, eso porque los profesores de economía colombianos van a estudiar a Harvard, van a estudiar a Chicago, y vuelve con el discurso de lo que Estados Unidos, ¿no es cierto?, dice, pero no de lo que hicieron. Y ahora van a estudiar a Pekín, donde está el mismo discurso de lo que China quiere que hagamos y no lo que ellos hicieron. Entonces, la situación nuestra es extremadamente complicada. Sin embargo, tenemos una ventana de oportunidad para realizar nuestra propia insubordinación fundante, que se produce esa ventana de oportunidad porque estamos en un escenario geopolítico de enfrentamiento entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué se enfrenta Estados Unidos a China? Porque los Estados Unidos, ante la industrialización china, no tiene otro remedio que volver a aplicar proteccionismo económico. Claro, porque el proteccionismo económico es como un pañal, es simplemente un instrumento, es como el bisturí. Puede servir para operar y salvar a una persona, puede servir para matarlo, ¿eh? Y el pañal sirve cuando uno es bebé. Eso es el proteccionismo económico. Si uno no le pone un pañal a un bebé, ¿no es cierto? ¿Se dice pañal en Colombia? También al bebé Sí, le ponen. sí. Si uno le pone un pañal, la vida de la familia se transforma en insoportable. Pero ¿hasta qué punto? Hasta un momento en que enseñarle niñas sus propias necesidades y hay que sacarle el pañal. Así es el proteccionismo económico. Grave error en nuestra región fue que se continuó con el pañal después que el pañal ya no era necesario. Pasó en Argentina, pasó en Brasil. Pero claro, es un instrumento. Y ahora lo aplica Estados Unidos de nuevo. Claro, porque los niños lo necesitan y los viejos también necesitan un pañal. Entonces no hay otra fórmula para Estados Unidos que aplicar un nuevo proteccionismo económico en contra de la potencia industrial china. Y este enfrentamiento nos da una oportunidad. ¿Por qué nos da una oportunidad? Porque abre un margen de maniobra entretenidos peleándose entre ellos para que nosotros podamos hacer ahora un real proceso de integración sudamericano para aplicar proteccionismo económico. Digo real,
que no sea discursivo, ¿se entiende? Todo discurso, 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 y en realidad no había ningún proceso de integración, sino que sea real, está con una planificación industrial indicativa, con una construcción de una infraestructura común, menos discurso, más realidad, más hechos, para realizar nuestra propia insubordinación fundante, porque tenemos un margen de maniobra no menor de 15 y no mayor de 25 años, hasta que esa ventana de posibilidades se cierre. ¿Y por qué se va a cerrar? Se va a cerrar porque o el poder chino vence a Estados Unidos, y entonces China nos obligará al libre comercio absoluto, no querrá que nos industrialicemos para nada, y estaremos condenados para siempre a su desarrollo, o, ¿no es cierto?, se llega a una cohegemonía china-norteamericana, a una especie de nuevo Yalta, y entonces el África será para China y América Latina será para los Estados Unidos, y tampoco nos permitirán aplicar ningún proteccionismo económico, ni realizar nuestra unidad, porque los Estados Unidos sean malvados. No, no hablamos de eso, ni teoría del complot, ni nada de esa estupidez. Porque China sea malvado, no, señores, no sean ridículos. Es porque el poder, el que tiene poder, no quiere negociar con otro poder. El que tiene poder quiere negociar con enanitos. Entonces, ni los Estados Unidos ni China querrán nunca negociar con una América del Sur unida. Quieren negociar con Colombia aislada, con Argentina aislada, con Brasil aislado. Por eso lo tientan ahora a Brasil dándole crédito para comprar armas, mi Dios, en vez de para fabricar armas de primera y no armas de segunda. O también le dan crédito para fabricar armas ya de cuarta que no sirven para nada. En fin, solo me queda recomendarle a los disidentes serios que miren este título que está aquí, que lo pongan, que está en YouTube. Es decir, teoría de la insubordinación fundante y su importancia en las relaciones internacionales, que lo pongan en YouTube, que lo vean completico para que entiendan algo de determinadas cosas. Los que no han entendido esto, otros quizás están hasta más adelantados que yo. Pero en definitiva es imprescindible que la gente que realmente quiere pensar y quiere llevar a Cuba en una dirección positiva entienda doctrinas como esta, extremadamente importantes, extremadamente vitales para una futura realización de la nación cubana. Entendamos, comenzamos con la historia de la Mosca y Hitler para demostrar la insignificancia de Cuba dentro del mundo como un todo, y que su única importancia hasta ahora ha sido su cercanía a Estados Unidos y ninguna otra, con todo lo que se le quiera hacer ver, todo lo que se quiera decir sobre ella, etcétera, etcétera, y que su único momento en que sonó internacionalmente fue bajo la sombrilla de la ex Unión Soviética, porque a la ex Unión Soviética, no a Cuba, le interesaba que sonara, y punto. Entonces tenemos que buscar nuestro camino real, que es al margen de estas cosas y aprovechando las coyunturas internacionales.